Quédese después de escuchar. Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 542. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Victoria Iraldi. Y yo, Julieta Cáceres. Y hoy vamos a hablar de una nueva película de Cifrón después de 9 años. Una película que se llama Misántropo en prácticamente todos los países del mundo, pero en Estados Unidos le pusieron To Catch a Killer, Sí. Que hace pensar en la de Hitchcock, To Catch a Thief. Algo Sí. que Cifrón de hecho odió. Está Sí. enojadísimo. Está enojadísimo. Hasta puso al punto- abogados, leí. Metió abogados. Sí, sí, eso quería agregar. O sea, ya había escuchado así en el aire que estaba muy enojado, que él quería que se llame misántropo. Palabra que tengo que admitir, me tuve que fijar el significado. Obviamente. Yo Porque, también. sí, es alguien que no se siente conectado socialmente, que se Claro, siente igual ajeno a tipo todo. había imaginado por misógino, misántropo, dije, bueno, debe ser que odia antropo la gente, no sé. Como que podés sacar el significado, pero... Yo ni me acerqué a eso, pero muy bien. Muy bien. No. Yo directamente googleé. 10 Fue como en etimología. misántropo. Excelente 10. Así que bueno, a veces nosotros acá no nos hacemos los inteligentes, más de lo que son ustedes probablemente los que nos escuchan. Así que no se sientan culpables si lo tuvieron que googlear. Sí, Acá tienen igual, 3 personas. Claro, no es una palabra que se use demasiado en el día a día, como si, por ejemplo, misógino es algo que escuchamos todos los días. Pero está bien, la Pero lógica que misántropo, seguiste ¿no? Sí. está muy bien. Aplicaste conocimientos básicos de latín, todo. Pero bueno, sí, esta película se llama Misántropo en el mundo. Lo que estábamos diciendo recién es que se enojó tanto con esto, pero además es tan detallista, le gusta estar tanto en todo, que sí, hubieron abogados de por medio, una batalla que no pudo ganar, de tantas batallas aparentemente que no pudo ganar en su paso por Hollywood, que no solo... Yo recuerdo cuando hablamos en el 2014 de Relatos Salvajes, una peli... Para mí una de las películas del año, y creo que había dicho, en aquella época decía de forma un poco más positiva, seguro que ahora se lo llevan para Hollywood, como si fuese algo bueno. Hoy en día, 9 años después, no lo veo igual, pero era de esperar. Porque Relatos Escuchándolo, Salvajes... además, en propias palabras de Cifrón. Cifrón también cuenta lo que fue para él la experiencia de, bueno, trabajar en Estados Unidos y lleno de proyectos. De hecho, dice en un momento como que le han ofrecido proyectos por cifras que hasta le resultan obscenas, pero que él decidió rechazar porque no iban para el lado creativo que a él le interesaba. O sea, la experiencia de filmar en Estados Unidos no le fue tan placentera, y además cuenta que Bergman dice, y lo cita como referencia de lo que le sucede, que por qué elegiría trabajar con 200 enemigos si puedo trabajar con 20 amigos, a lo que es trabajar en Estados Unidos y trabajar en Argentina. Sí, es muy cinéfilo él. Sí. No cualquiera igual, eso que dijiste, Juli, de que le ofrecen, viste, cifras obscenas para hacer proyectos que capaz que no se alinean con la visión de uno, pero bueno, viste, tipo... Y es que lo estamos viendo. Como Los grandes de los tanques. Y es como algo que habla re fino, bien de él. Sí. Siempre uno piensa, probablemente nunca tengamos la posibilidad de decir que sí o que no a una cosa así, pero siempre uno piensa, bueno, 2 años de... bueno, 9 reinas decían, ¿no? ¿Cómo era? No faltan... Lo que no falta es... Putos. Son putos, sino financistas. Los financistas. Bueno, es un poco ese principio de otra de las grandes películas de nuestro país, de las que son entretenidas, ¿viste? Relatos Salvajes tiene eso. Lo que tiene 9 reinas y Relatos Salvajes es que son películas muy buenas, pero que pueden funcionar con un público amplio, porque las otras que funcionan con un público amplio en nuestro país ya saben cuáles son, ¿no? Suar, por ejemplo. Pero bueno, terminemos con lo de Relatos Salvajes. Sí, en aquel entonces fue cortejado por un montón de estudios. Dice, sin dar nombres, que le ofrecieron reboots, le ofrecieron superhéroes, todo lo que uno se imagina. Recordemos, hasta Lucrecia Martel le ofrecieron un superhéroe. Sí. Pero bueno, están ahí al acecho, Qué bárbaro. Están al acecho. Pero termina eligiendo un proyecto que sí le interesaba, según cuenta, que igualmente es una adaptación de una serie de televisión, El Hombre Nuclear, de $6 Million Man, The Six creo. Million Dollar Man, claro, porque él cuenta que cuando era chico, un tipo muy cinéfilo, de familia cinéfila, que creció viendo muchas películas y consumiendo muchas cosas al lado del padre, una persona que lo marcó muchísimo, y una de esas cosas que compartía con el papá era El Hombre Nuclear. Entonces, cuando le ofrecen hacer la remake,
Fue como, está bien, la hago, pero la hago bajo mis propios términos. Y el tipo tenía pensado un guión en el que el enemigo era el Pentágono, el complejo militar armamentístico de Estados Unidos. Este guión, el primero, lo hace con los hermanos Weinstein. Sí. Sabemos en una entrevista, qué pasa con los Weinstein. En una entrevista que leí es muy rápido en aclarar que No era Harvey. no tenía mucho era el contacto otro. con Harvey, era el otro. con el hermano, que Sí. era exactamente lo mismo, pero Puede no ser. importa. Pero bueno, el que cayó es Harvey. Claro, y cuando caen los Weinstein y sale todo lo que pasa, obviamente la película se cae y el proyecto pasa a otra compañía. Y ahí empiezan a revisar el guión y le empiezan a decir, no porque este villano no sirve, no porque el malo debería ser un traficante de armas de Europa del Este, no Y porque es también PG-13, no podés mostrar violencia. Claro. Bueno, dos cosas sobre eso interesantes, igual no nos metamos mucho Claro. con... O sea, Pero es interesante igual que estuvo haciendo Cifrón en estos 9 años, ¿no? Tipo, no es que estuvo al pedo en su casa. Claro. sí, Le pasaron es interesante, me parece que es un tema para sacar por lo que nos dice también de la película de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Por lo que cuenta, y esta es la clase... Me parece que está quemando los puentes que lo conectan con Hollywood en estas entrevistas y toda oportunidad que le dan para hablar parecería que está contando estas cosas que Claro. la mayoría de los directores no cuentan, por No. más traumáticas que hayan sido sus experiencias. Salvo que la tengan tipo maquinaria. 70 años y sean Paul Schrader y escriban en Facebook, pero bueno, es como que Claro, claro. también es muy joven para estar contando tanto. Sí, bueno, pero parecería que está quemando los puentes y está contando que cuando esta película entra, bueno, sale de los Weinstein, que bien o mal tenían una forma de trabajar que apuntaban más a los Oscars, cuestiones Y- así. Tarantino sale también de la Claro. maquinaria Weinstein. Sí, O sea, sí. es otra la libertad que tenés y la confianza me parece que tenían en los directores. Como eran como personas no entra acá en Por discusión. eso, unos cuantos arrancaron con ellos. La cuestión es que cuando entra en esta otra manera de hacer cine, hay muchas reescrituras, está este sistema que nos da después películas que parecen una especie de Inconexas, Frankenstein, sí. sí, Ujú. ejecutivos que pedían cualquier cosa, cosas incompatibles entre sí, y parece que la película se fue transformando en un Frankenstein que al final no llegó a la vida, no se pudo decir está vivo, para completar la metáfora. Y bueno, ahí es donde empieza a trabajar en Misántropo, un proyecto que cuenta, que tiene escrito, tal vez no terminado, pero tiene el tratamiento, la idea desde antes de Relatos Salvajes. Ahora vamos a decir la idea, el germen de la idea, porque Sí. es tal vez lo mejor que tiene esta película. Ujú. El disparador, en más de un sentido. Sí, literalmente. Pun intended. Estoy reafilado, ¿no? Con lo de Frankenstein y esto. La cuestión es que termina este proyecto y por lo que dice le agrega un poco de sabor de todo lo que estuvo viviendo en este país. Hay algo que es obvio, algo que dijo en una entrevista que es bastante obvio y que nunca había pensado, que cuando vamos al cine y decimos que vamos a ver una película extranjera, nunca nos referimos a Estados Unidos. Sí. A una Sí, es película de verdad. Estados Unidos. Y eso me parece que te dice un montón de cómo tenemos la mente medio colonizada y hay que independizarse, hay que hacer el esfuerzo aunque sea. Dios, me siento re mal. Perdóname. Le Es estoy editando una inevitable. foto de rosas, tipo, Perdón, perdóname. mi padre. Él mismo dice que hay Perdón, mucho te he cine, fallado. el que más le gusta a él es la clase de cine que hace. Claro. Y de hecho, desde los simuladores, hermanos y detectives, todo lo que hizo mama de los géneros que más salieron de allá. No, es un tipo recontra cinéfilo. De hecho, las notas que se leen, lo que cuentan muchos, es que el tipo empieza a tirar referencias, Claro. pero no dice de qué son las referencias, pero no lo hace desde un lugar de como altanería o hacerse el agrandado, sino que él asume que todo el mundo va a entender Claro. una referencia a una película del 70, por Claro. ejemplo. Sí, es un cinéfilo de vieja escuela, porque cuando te referís a referencias, en muchos casos últimamente, Sí, otra no, clase... no hablamos de easter eggs. Claro, otra clase de directores pensaría en diálogos de las pelis de los 80 que me No, gustaban. capaz te tira una línea de The French Connection en el medio Claro. de... Hay otro director argentino que me parece que es más de ese corte, que en este momento está haciendo justamente la clase de cosas que me parece que Cifrón Sí. hubiese dicho que no. Cifrón se entiende que es un cinéfilo de vieja escuela, como digo, cita a Bergman y muchos otros grandes realizadores. Sí, bueno, su ídolo es Coppola y esto habla también un montón de quién es él como director porque Coppola, un tipo que se funde financiando sus propias películas Claro. y Y que también filma muy cada tanto y muy espaciadamente.
Eso no lo había pensado, pero ser- también es un tipo muy detallista que le gusta También estar en control de siento todo. que en quiénes son sus ídolos en el cine y de quiénes saca su mayor inspiración también se puede ver en cómo, no solo las cosas que cuenta en pantalla, sino cómo llega a contarlas. Y ahora recuerdo que uno de los mayores problemas que tenía con este título que le pusieron en Estados Unidos era que lo conectaba directamente con Hitchcock, uno de sus directores favoritos. Sí, le pareció ofensivo, le Sí, sí. pareció a ese nivel. Sí. ¿Habrá usado eso como la denuncia a los abogados? Porque me intriga, tipo, Claro. te denuncia porque es muy feo y ofende a Hitchcock. Porque no tiene nada que ver. No. Yo cuando escuché que este era el nombre en Estados Unidos, pensé, bueno, porque debe ser una adaptación libre, algo por el estilo. No, Sí, de nada hecho que me ver. preguntaste si había que ver To Catch a Thief antes. y yo Porque tipo, la vi, sí, vos la viste como una semana antes que yo, Juli la vio como hace 3 Y semanas. yo la vi en la primera función de prensa, así hace Claro. una bocha. Sí, que yo a esas nunca voy. Sí, la vi Pero- hace como un mes esta película y de hecho es una de esas películas que Creció tu crecen apreciación. en mí y Mm. es algo que dice Cifrón. Cifrón habla acerca del cine de una manera muy linda y de una manera que creo que nosotros también hablamos acá de lo que son las películas que para ver en el cine. Que películas de Spielberg, de Coppola, de Scorsese son películas pensadas para la pantalla grande. Que muchas de las películas que se hacen hoy en día y que llegan a los cines, y él pone el ejemplo de las grandes producciones, son películas que no te hace la diferencia si vos la ves en una pantalla Sí, grande. Lo irónico es que esas como grandes que- producciones tampoco tiene sentido verlas en una pantalla chica. No tiene sentido No, es que verlas. claro, él Claro. habla de películas que vos vas a recordar y que vas Bueno, a querer claro. ver. Ujú. Y para mí, esta película es una de esas que te quedás pensando. Sí. Y además, un poco entra también el momento, mi país, porque en el momento en el que ves que aparece en la pantalla grande en el cine, escrita, guión, Damián Cifrón, dirigida por Sí. Damián Cifrón. Written and un directed poquito- by. Sí, un poquito se me infló el pecho de orgullo, ¿eh? Sí, igual esto es una cosa también medio tilinga que tenemos, porque justamente para nosotros el éxito es llegar ahí arriba y por ahí no necesariamente. No fue por verlo en inglés o por verlo verlo ahí, sino volver a verlo en pantalla, porque Ujú. yo Relatos Salvajes la fui a ver al cine. Sí, sí. Y Sí. decir, estoy casi 10 años después, estoy volviendo al cine a ver una peli de él, me puse re contenta. Sí, prácticamente me parece un crimen que lo hayan tenido estacionado 9 años. Sí. Porque quién sabe cuántas otras películas pudiese haber Ahora hecho en el dice que camino. tiene un montón de ideas escritas y que quiere como empezar a producir. Sí, Capaz no dirigir él porque no le va a dar el tiempo, pero como que tiene ganas de que se hagan Sí, más de sus- él dice sus que cosas tiene un escritas. archivo con que muchas ojalá. cosas escritas, desde tratamientos hasta guiones completos y también, sí, cuenta que si hace una película cada 10 años no le van a alcanzar los años, así que va a empezar a producir, va a empezar a darle algunos de sus guiones a directores que les gusta trabajar con guiones ajenos, que es algo que se hacía mucho en Estados Unidos, los grandes directores, Sí. bueno, Paul Schrader, ¿lo mencionamos antes de grabar? ¿O...? No, no, yo lo no- mencionó Vicky hablando acerca de descargos de Facebook, que me parece muy apropiado. Sí, de gente que tira mierda. Pero eso Por ahí. quedó en el... Sí, lo Ah, Sí, ok, sí, ok. queda. Lo que iba a decir es que sí, incluso grandes directores como Scorsese, Spielberg, suelen trabajar sobre guiones de otras personas. Pero acá es más atípico, como el cine suele tener un corte independiente, los directores dirigen sus propios guiones. Y no es mala idea, me parece que no es mala idea para nada. Volviendo entonces a Misántropo, y ya que estuve hasta ahora, como sucede siempre, estuve hablando un montón yo, ¿quién de ustedes quiere contar lo del germen, que es lo primero que se le vino a la cabeza de esta idea? ¿Vos, Vicky? Sí, fue justamente, contó también varias entrevistas que dio, que el germen este que tiene escrito hace bastante tiempo es justamente la secuencia inicial y específicamente esto de un francotirador disparando y camuflando los disparos con el sonido de fuegos artificiales en el medio de algún festejo, lo cual es algo bastante como intrigante, ¿no? Y dijo que había pensado de entrada que sea el 4 de julio, el contexto de los cohetes, que es donde más cohetes tiran en Estados Unidos, no es tanto en Año Nuevo, pero más en el 4 de julio. Pero bueno, después por cuestiones de cambiar locaciones, que incluso iba a ser en Florida, primero el lugar donde sucedían los hechos, y después cambió a Baltimore, justamente porque en Florida sucedió algo parecido y era como un ¿En montón. dónde no sucedió algo ¿En dónde no parecido? soy? El tema es ese. En que- realidad, claro, en un montón de lugares. Como que fueron descartando y quedó Baltimore, ¿viste? Tipo,
Pero así lo cambiaron a Año Nuevo por el tema del clima y demás. Claro. No, Bueno, pero es una no película quedaba. que le viene bien sentir el frío, me parece. Es recontra. Bueno, Es una película que solo podía hacer en invierno. Yo la Claro. veía y era como, es el clima. Sí, para mí es como la hostilidad Sí. de ese frío constante y la nieve es como que añade una capa de... Sí, lo que es divertido es que, bueno, se filmó en locaciones, obviamente, pero es una cosa que a veces hay que aclarar. O sea, ese frío lo estaban ¿Qué haces, Kevin sufriendo. Feige? Sí, sí. Porque encima se filmó en Canadá, en Montreal, creo. Eso quería decir. Supuestamente sucede en Baltimore, que es donde suceden los hechos de The Wire, una de las mejores Ujú. series. Sí. Pero una de las realidades actuales, otra de las realidades actuales de Hollywood es que mucho se va a filmar a Canadá. Ujú. Y bueno, como iban a filmar en Calgary, no sé cómo se dice en castellano, esa es una de las razones por la que dijeron que iba a ser Baltimore, porque eran parecidos. Claro. Hacen lo que pueden con lo que tienen. Pero en Canadá siempre es más barato y hay mejores Devoluciones leyes de impositivas. Sí. Claro. Sí. Dos formas de decir lo mismo. Pero sí, es muy interesante que el disparador sea ese. La verdad, yo me senté a ver la película sin saber nada. Lo único que sabía Qué es bien. que a los críticos yankees no les gustó y se estaba diciendo que es porque les da con un caño. Yo creo que hay algo de eso, pero me parece que no. No solo a los críticos yankees, al público estadounidense tampoco le gustó esta película. Y yo siento que al público estadounidense sí puede ser más por la cuestión... Que no los deja bien la parados. cuestión social y sobre todo, y esto me gustaría hablarlo capaz más adelante cuando lleguemos bien al centro de la cuestión, pero desafía mucho la manera en la que se presenta o presentan allá en Estados Unidos la problemática. Sí. Exacto. Y me también a parece los críticos que. yankees les gusta Everything Everyone. O sea, tipo, no saben nada. Claro, bueno, acordate que Juli también. ¿eh? Ah, bueno, También, bueno. pero bueno. Sí, sí, no es justo. No me digas yankee, Claro. Victoria, te lo pido por favor. No, a mí me parece que sí, la gente de la América profunda, como se le dice, que es horrible porque América, todo el continente, le debe haber disgustado por una cosa y me parece que a los críticos que suelen ser liberales le debe haber disgustado Sí. por otra y eso sí es algo que quería explorar. Pero bueno, el disparador es muy bueno, lo que quería decir es yo me senté sin saber nada de la película. Y empiezan con... Yo creí que era un tráiler, porque no sé por qué mierda ahora en los cines no aparece el logo del cine. Pasamos de los trailers directamente a Sí, Film sí, Nation. sí. Tenés que adivinar, tipo, si esto ya es la película Claro. o Sí, es sí. otro tráiler. Más cuando a veces... había un chiste de Family Guy, una serie que odio, pero es un chiste que se compartía mucho de que hay veces que los logos de las productoras son tan raros que pensás que empezó la película. ¿Empezó la película? No, Sí, es el sí. logo. Ah, no. Sí, 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 sí. algunos ya directamente es tipo, te crean toda una secuencia. Sí, todo sí. es como, Ves bueno. un auto andando por una ruta y decís, empieza así Empieza- la película, no, no. nada que ver. Pero bueno, en este no es ese caso, Pepito Filming. pensé que estaba viendo otro tráiler y más cuando empieza a hablar una especie de, no sé, esos animadores de Sí, como una MTV. radio. Sí. Algo así, que están diciendo, hoy la gente va a enloquecer, vamos a tirar unos fuegos artificiales increíbles. Y yo dije, esto, así empieza una película de Cifrón. Y te muestran a la gente bailando en los balcones y enseguida empieza a caer, es una película de tiradores. Es terrorífico. Sí, es sí. la. Empezás a caer, no sé si les pareció a ustedes, pero yo me fui dando cuenta, es esta clase de cosa que pasa en Estados Unidos. Sí. Empecé a entender Sí. por qué se decía que los enojó a Al los toque, yankees. pero apenas empieza la película. Yo, de hecho, como ya te digo, yo esta película la vi hace ya un mes. Todavía no había leído nada acerca de esto. Cuando salgo del cine, que encima tuve que firmar, me hicieron firmar un embargo muy largo. Y cuando te hacen firmar un embargo así de largo, de más de 2 semanas, Es porque tienen miedo. generalmente es porque tienen miedo y es porque generalmente no son buenas. Si están sobre la fecha, el 90% de las veces que tuve que firmar ese tipo de embargos era porque la película era mala. Claro. Entonces, yo No conviene que me- haya reseñas. me muchos senté días con antes. miedo. En la sala me senté con miedo, diciendo, no puede ser, es una peli de Cifrón, yo no puede ser. Además, 9 tanto años tiempo. después. 9 para años él. después, como Claro. tanto tiempo para una película con la que tengo que firmar semejante embargo. Sí, yo le... Y cuando empieza la primera escena ya fue como, los yankees Ok. son unos hijos de puta, no entienden nada. No, o sea, no todos, pero bueno, viven en una... Claro, pero empieza y me pareció brillante, me Sí. pareció uno de esos comienzos de película
que no me voy a olvidar. Sí. Porque No, es muy impactante, te es engancha. impactante. El ruido del tiro lo sentís Sí, sí, en sí. las Aparte me gusta cómo entrañas. no es que está presentado como, bueno, y ahora se viene el tiro. Es como que vos estás también como esa gente desprevenida y de repente se cae Completamente la gente. inesperado. El plano de la pista de hielo cuando se mancha de sangre, dije, fa. Sí, sí, hay muy buenos planos. Sí. Hay muy buenos planos cenitales de la ciudad, que es algo que había hecho Fincher muy bien en Zodiac, una película que se parece a esta, pero bueno, Zodiac es la Sí. mejor película que se hizo jamás, ¿no? Arre. sobre, Sí, para mí también. No, y porque además... sobre el tema, no estoy y lo- diciendo, pero es una muy Lo buena... plantea también Cifrón. Su idea desde un principio fue que su tirador, su villano, no se pareciera en nada a estos casos excepcionales. Sí, sí, Claro. psicópatas. Psicópatas. Tipo Hannibal Lecter. Superinteligente. Claro. Su idea era completamente distinta desde un principio. Sí, porque la mayoría de los tiradores allá son pobre gente que... Es que acá, y este es un tema que a mí me parece central y que es el punto también por el que a la sociedad estadounidense esta película no le cayó bien. Cuando vos planteás que todos tus tiradores, todos tus school shooters, todos tus mall shooters y todos los shooters que tienen son casos excepcionales, estás sacándole importancia a lo que realmente pasa. Son producto de una sociedad gestada para eso. Cuando vos tenés un país que tiene más armas que personas, la consecuencia lógica Sí. es esta. Sí. Es Y así. sobre todo cuando vas entendiendo cuando el personaje de Shailene Woodley va entendiendo a esta persona y va no empatizando, pero Comprenderla en el mejor de los sentidos que uno puede comprender a alguien que haga comprender esto. de por qué Sí. está pasando lo que está pasando, este tipo es una consecuencia lógica de una sociedad Sí. armada de esa manera. Entonces, de golpe te viene un director extranjero a decirte, muchachos, el problema son ustedes, no son Claro. casos aislados. Porque si vos tenés más tiroteos masivos que días en el año, que es lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, no podés referirte más a eso como un caso aislado. Y sin embargo lo siguen haciendo. Claro. Me gusta cómo después de la secuencia magnífica esta del tiroteo, conocemos al personaje de Shailene Woodley en una escena cuando ella acude al llamado en este restaurante por un tipo que quiere echar a la vieja esa. Sí, porque no le problema? gusta... Porque le claro. cayó... Sí. O sea, cuando vivís en una sociedad que tiene esos niveles de odio y marginalización por... también me parece que dice un montón en la reacción de ella y de que esta escena esté, digamos, para presentar... Sí. Sí, yo primero pensé que era alguien, una de esas personas que vive en la calle, que esto por ahí puede sonar feo, pero a veces tienen un olor muy intenso, pero Claro. cuando la filman un poco más de cerca es una Sí, señora. capaz que es medio rara porque está sola el año de nuevo, hace 3 horas tomando un whisky, pero bueno. Se entiende por qué a alguien le puede parecer raro, pero está bien, no es un caso tan extremo, Claro. algo que podría llegar a entender, que está molestando No a era los una demás. mina meada en el Claro, en el- claro, que bueno, en en el algunos casos restaurante. la gente que vive en la calle, bueno, por ahí puede ser algo así. Espero que no haya sonado horrible lo que dije. Bueno, un par de cosas más que quería decir del inicio, o por lo menos que se disparan de las cosas que estuvimos diciendo. Esta película está muy bien filmada, tiene muy bellos planos. Sí, de hecho el director de fotografía es Javier Julia, que, dato no menor, trabajó con él ya en Relatos Salvajes y en Argentina 1985, nuestra más reciente nominada al Oscar. Mira, Así que... las dos nominadas al Las Oscar. porque Las Relatos dos Salvajes O nominadas sea, al Oscar. trae suerte. en su momento, y las dos veces ganó algo como más serio, ¿viste? Bueno, Argentina 1985 es seria, pero también es... tiene su También es liviandad. graciosa. Sí. Pero bueno, grande F, parecería que se lo llevó en una valijita allá para que trabaje con él. Es una película muy bien fotografiada, pero lo que quería decir es que también suena muy bien. Sí. Esta es una de las cosas que suma verla en los cines, algo que por ahí a veces uno da por sentado, es que es eso, y es una película que suena muy bien. Esto de los disparos es una de las cosas que suena. Bueno, de la esto puta también madre. está atado al nivel de control que tiene Cifrón en la película. El tipo está al tanto de todo. Algo muy simpático que pasa es que todas las personas que laburan con él remarcan lo obsesivo que es. Sí, se mete en todo. Se mete en todo, pero nunca esa obsesividad arruina, digamos, el ambiente de filmación, porque muchas veces
con directores así de obsesivos, el ambiente de rodaje no termina siendo muy bueno. Claro, tóxico. Termina siendo muy tóxico. Y algo que cuentan actores que trabajaron con él, sobre todo los que lo acompañaron en los simuladores, es que el tipo es un enfermo, pero que siempre es muy lindo trabajar con él y que siempre es muy lindo ser como la persona que está del otro lado de su obsesión. Que Claro. vos sabés que si el tipo está obsesionado con algo, vos vas a sacar la mejor actuación de tu vida. Claro, y me Esto imagino es- que otras cabezas de equipo piensan lo mismo de lo que Claro, hacen. pero bueno, algo que hacía, por ejemplo, en los simuladores y que teniendo en cuenta lo bien que suena esta película, lo hizo claramente acá, el tipo estaba en la edición atento con el tema de la música. Por ejemplo, los personajes era como la música tenía que alinearse justo una nota sí. con el momento en el que un personaje mueve la cabeza. O sea, la película claramente es resultado de un tipo que está en todos los detalles, o en todos los detalles que pudo, porque acá tuvo un poquito menos de libertad que en otras cosas hechas acá en Argentina. Claro. ¿Sabes qué? Eso me hace pensar en que hubo un momento después de ver Relatos Salvajes que pensaba que eran primos lejanos de Edgar Wright, otro director que nos gusta mucho, Sí. que él también usa la música Es parte de una forma, bueno, que está muy presente. Creo que fueron tomando por caminos muy diferentes. Cuando se quisieron poner serios, a Edgar Wright no le salió. Sí. Y me parece que si fueron acá, sí. Bueno, Relatos Salvajes tampoco es una comedia, pero es un poco más ácido. Relatos ¿no? Salvajes Una puede comedia oscilar. negra. Es una comedia Sí, está negra, bien, es una pero comedia tenés, hay un relato en particular que es de comedia, no tiene nada, es simplemente oscuro. El del choque y la familia de Sí, plata, ese es total y completamente oscuro, no Es tiene oscuro, creo que pero ahora me ninguna- acuerdo del jardinero diciendo lo que quiero, digo lo que ustedes quieren que diga, pero a cambio me dan un departamento en Mar de Ajó. Sí, hay en Mar de Ajó. Sí, Bueno, sí. estamos nombrando mucho relatos salvajes. Sí, sí, porque yo grabaría un podcast de nuevo y ustedes nunca hablaron de eso. Pero bueno, sí, la última cosa que quería decir del inicio, así pasamos a otra cosa, es que cuando usan ese láser Ay, verde, boludo, quería decir eso. Me espectacular. parece fantástico. Aparte es algo que yo no había visto antes, me parece, en ninguna otra película o algo. ¿Existirá? No sé, pero me parece una No cosa sé si espectacular. existe o no. Porque Pero puede ¿y cómo- llegar a ser una ¿Y idea. cómo hace la dirección del balazo y puede ver desde dónde vino? No, Aparte, y además visualmente es ves- buenísimo. Ves uno, ves otro y de repente empezás a ver que Claro, eso. todos los de la ciudad conectan y te Sí. quedás como... No, Aparte, y empezá- lo estoy la diciendo y imagen- se me pone la piel de gallina de nuevo. Sí, sí, sí. Aparte, estamos en esa escena en el departamento donde una de las víctimas y el personaje de Shailene Woodley apaga todas las luces y queda todo oscuro y se ven solo... Es buenísimo, es buenísimo. Sí, sí. No, bueno, Bien DF, Javier. yo quería describir. Claro, es una idea muy que viene de la luz. Yo quería describirlo en etapas. Primero, eso que yo empecé a pensar, wow, es una idea excelente. No sé si te acordás, una de las mejores escenas que están al principio de The Wire es cuando McNulty, no sé cómo se le dice, y su compañero, que lamentablemente tampoco me acuerdo cómo se llama, descubren de dónde vino un tiro de una forma muy analógica. Y Sí. esto, bueno, 25 años después en la misma ciudad es muy diferente. Pero bueno, encienden el láser. Antes de notar a dónde está apuntando el láser, vemos que de a uno se van encendiendo otros. En la mayoría de los departamentos, en muchos de los departamentos, están haciendo lo mismo. Sí. Y de a poco vamos cayendo que obviamente todos los láseres apuntan al mismo lugar y creo que cuando estamos hilando la idea de que este edificio al cual están apuntando todos estos láseres es bastante diferente a todos los demás, el departamento explota. En ese momento o estás adentro o estás afuera. Yo estaba 100% adentro. No Es sé fin. si todas las investigaciones policiales son así de cinematográficas, pero Probablemente esto de los láser, es increíble. Probablemente sean como la de The Wire. Pero bueno, algo que no dijimos, que me parece interesante, esto lo estábamos hablando con Juli el otro día, que hay una frase medio común que me parece que cada vez me convence menos, o sea, no en todos los casos sirve. Cuando nosotros confrontamos una buena película con algo que no nos gustó, decimos, bueno, porque la que nos gustó había algo para contar. Y yo estoy Sí. pensando que no es necesario, no necesariamente. Hay veces que lo que querés contar se encuentra en el camino. Cifrón dice que este caso fue por ahí. La idea que se le había ocurrido ni siquiera necesariamente le pareció que debería suceder en Estados Unidos. Nosotros, bueno, de nuevo,
consumimos toda clase de cosas que viene de ahí, incluyendo las noticias. Columbine había sido el 99, uno de los primeros tiroteos masivos. Con el tiempo se hicieron muy comunes. Lo que quiero decir, Cifrón dijo, había un momento en donde esto no era obvio, no hizo la conexión de forma obvia. No, y de hecho lo que le pasó fue, en Argentina era imposible plantear eso porque no es algo que pase o que sea de hecho creíble en Claro. un país como el nuestro, pero no tenía un lugar fijo para ponerlo, era como tenía esa idea listo y la guardó. Claro. Bueno, con el tiempo se dio cuenta de que era perfecto que suceda en Estados Unidos. Y después sucedió lo contrario. Empezaron a pasar estas cosas que, como vos dijiste, está viendo uno de estos más de una vez por día. Sí. Y al revés, la gente que estaba interesada en producir el proyecto dijo, mejor no. Porque... No, de esto no se puede hablar, El no, horno esto no está se para toca, bollos. claro, sí. Sí. Y bueno, finalmente consiguen una productora que no es de las grandes, es Film Nation. Parece que con ayuda de Shailene Woodley. Shailene que... Woodley agarró viaje al toque, además, ¿por qué ella accedió a ser la protagonista? Es una piba recontra involucrada en cuestiones sociales y políticas de Estados Unidos. De hecho, la llevaron en cana varias veces por participar en protestas a favor de pueblos originarios y en contra de oleoductos que atravesaban reservas. Es una piba que en medio sigue el camino Jane Fonda de los 70. Está más o menos parada en ese lugar ideológico y político. Entonces agarró viaje al toque con esta película. No solo agarró viaje, sino que se metió en el rol de productora de la película. Es una productora. Y tal vez. Bueno, esta es otra de las realidades de Hollywood. Shailene Woodley, sea como sea, como actriz, que es una buena actriz, Sí. es la chica de Divergente. O sea, Es que a Shailene Woodley también le pasó eso. Quedó recontra enganchada con una franquicia Young Adult que fue a la Fracaso quiebra. encima, claro. Fue un Nunca fracaso terminó. absoluto. No la terminaron. Fue un fracaso. La última creo que fue directo a VOD. Y la mina quedó encasillada en eso. Por más que era una re buena actriz y Sí. re talentosa y en cada proyecto lo demostraba. Probablemente la presencia de esta actriz posibilitó que esta película exista. Yo quería decir algo. Sí, esta actriz Hollywood, ¿viste? Estuvo en... A veces nos las tomamos más en serio cuando estuvieron en una gran producción y las reconocemos más. Esto sí, está ella. Está Ben Mendelsohn, que es ¡mua! Sí, lo Chef's queremos kiss. mucho. Pero Ben Mendelsohn últimamente lo teníamos encasillado en villano Sí. de acá, villano de allá. Sí, en Rogue One, en Sí. Capitana Marvel hace una cosa medio payasesca, pero escuchar su voz, que era como lija sobre pared, increíble. Nosotros que hacemos podcast, yo quisiera tener la mitad de la voz que tiene este tipo, porque era un placer escucharlo. Y no sé si había algo en la mezcla de sonido que la levantaba, porque sonaba Puede ser. exquisito. Bueno, dos grandes actores, Ben me parece que mucho más que Shailene, pero bueno, también porque tiene una Tiene más carrera. años y más carrera. Exacto. No nos olvidemos que en Relatos Salvajes tuvimos a Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, que en ese momento no era muy tomada en serio porque venía de Casado con Hijos, no sé si se acuerdan. Sí. Pero Rita Cortese, Ricardo Darín, bueno, Ricardo Darío Darín. Grandinetti, Sí. son No, los todos mejores de los nuestros. los sí. mejores de Claro. los nuestros estaban ahí. No, los mejores de los nuestros. Y Y me de parece vos. que cualquiera de ellos le pega la vuelta a Shailene. Sí, sí, sí. Por eso, no veamos siempre al norte. Nosotros tenemos No, no. enormes directores. Darín, aparte, es nuestra superestrella. Relatos Salvajes en su momento rompió récords. Es la película con el mejor arranque. Es la película más taquillera de la historia argentina. Mucha gente debe haber ido a verla porque se hablaba muy bien. Es una de esas que se mantuvo un montón. Porque era dirigida por el tipo que hizo Los Simuladores. Sí. Una serie muy querida acá. Que no sé si la habíamos mencionado todavía. Pero la mitad de la gente probablemente fue porque estaba Darín. Claro, Darín es como estaba una en el especie de... póster. Es un sello de calidad acá. Pero bueno, esta película... Creo que vos, Juli, dijiste que te había parecido. Yo no fui específico. A mí me parece un muy buen policial, pero no es ninguna cosa de locos. Como pasa siempre, hay gente que está diciendo que es una obra maestra. Me parece que no. Relatos Salvajes me parece una obra maestra. Pero me gustó también por ese lado. Había una época en donde yo iba al cine a ver una de estas por semana. Una buena película que se disfruta, que cerradita, viste, cierra por Pero casi todos lados. ese es el tema. No me parece que vaya a ser la película del año. Pero es una muy buena película y siento que va a ser de las pocas películas que capaz este año voy a ir a ver al cine que a fin de año me voy a acordar. Sí. Me voy a acordar qué pasa, me voy a acordar de momentos, imágenes que no me voy a borrar nunca. El último momento del asesino con las luces que cambian de rojo a azul
de los patrulleros, esa imagen no me la voy a sacar Es espectacular. nunca. Bueno, ahí tenés fotografía pura y cómo cambia la sombra. Es increíble. Impresionante. Pero bueno, ya que estamos hablando un montón, hablemos un poco de estos temas que trae a la mesa esta película. Yo la comparé con una peli que a ustedes les había gustado mucho más que a mí. Sí, me parece que son parecidas, son buenas pelis que se dejan ver. Lo que no me había convencido de Nope, lo último de Peele, era que me parecía que quería opinar de forma muy... que se note sobre un montón de temas. Esta película también habla de un montón de temas, pero de una forma un poco más escondida. Y esa es la clase de película que me gusta... me termina gustando mucho. hay Sí, varios aparte diarios. creo que todas las cosas en las que toca terminan derivando como en lo mismo. Entonces, me parece que por ahí no se siente tan dispersa como Claro. por ahí. A vos te parece que es Snow, cosa que no estoy de acuerdo. Claro, Sí. no coincidimos en la visión esa de No, pero Se me- sí es cierto porque en este momento, por ejemplo, me acuerdo de la conversación que tienen cuando el personaje de Ben Mendelsohn la invita a Shailene a la casa para hablar del caso y le presenta al esposo, que en ese momento además nos enteramos que Es es gay, que no es un tema de es gay, Sí, vamos sí. a exagerarlo, no, ya está, sí, pasa. No es inclusión forzada. No es inclusión forzada, el Sí. personaje funciona para el personaje. Sí, aparte Y me gusta la están- vuelta de que ella cree que se lo está queriendo garchar y nada. Ay, ese nada que momento ver. es sensacional. Claro, porque Em, ya alcanza un poco cuando dice estoy casado. Pero bueno, después entendemos que ni siquiera como amante sea, le iba a claro. interesar. Pero ni por asomo, reina. Claro. Pero cuando están en la mesa y están teniendo esta conversación en la que el personaje de Ben Mendelsohn habla acerca de la grandeza de Estados Unidos, pero eso no quita que él tenga un montón de críticas con las instituciones, e incluso con las instituciones para la que él trabaja, porque después de esta conversación súper interesante y que se nota que está escrita por un tipo que no es estadounidense, siento que ese diálogo se nota mucho que hay otro punto de vista metido de por medio, por lo menos en el contraargumento del esposo. Sí, desde afuera. Em, Se está viendo la cosa desde afuera. Cuando esto después deviene en la conversación que él tiene con Shailene a solas de leí tu perfil psicológico y vos tenés el perfil de las personas que buscamos, no las personas que contratamos. Entonces también se empieza a colar todo este tema de yo puedo ver la grandeza en mi país y la grandeza en las instituciones de las que formo parte, eso no quiere decir que esté nublado a ver todas las fallas que tiene. Sí, desde lo grande a lo chiquito, porque también ve una promesa en ella cuando es la clase de persona que por estas cosas que salieron en un perfil que le hicieron, la metieron en la basura. Claro, y fue como vos directamente. no servís para esto, vos no sos parte y sin embargo la piba fue la única que tuvo 2 dedos de frente en el momento en el que estaban evacuando el edificio de decir empiecen a filmar porque el tipo puede estar yéndose Sí, sí. ahora. Hay Ese 5 o momento 6 está bueno momentos también. en donde, a Sí. ella, Sí. en donde a ella se le ocurre. Que ves que tiene esta cosa además del detective de películas. A mí me pasó eso, sentía que ella tenía esta cosa más áspera Sí. de detective de películas que ya no se hacen. Pero también la sensibilidad adecuada, digamos, para tanto empatizar con las víctimas y tratar de atrapar al asesino para que esto no se repita, pero también poder empatizar con el asesino, que está bien, que está re mal lo que está haciendo, pero es necesario empatizar para poder probablemente predecir su próxima jugada o tratar de entenderlo de dónde viene, etc. Sí, darse cuenta de dónde viene y por qué está pasando lo que está pasando, porque es justamente la sensibilidad de ella la que hace que termine resolviendo el caso. Pero bueno, volviendo un par de pasos atrás, yo lo que quería decir es lo que me parece que nos quiere contar Cifrón con esta historia de este asesino. Habla de la gente que queda olvidada, que nadie debería quedar olvidado, quedar atrás por, no sé, teniendo todos los recursos que tenemos y demás, ¿no? Estas cosas suceden son efectos secundarios o tal vez no tan secundarios del capitalismo. Sí, sí. Tenemos todo lo que necesitamos para que nadie quede olvidado, Es quede muy atrás. gracioso que digas eso porque de hecho él, y esto es un paréntesis relacionándolo con otro laburo de Cifrón, pero claramente estos son temas que a él lo preocupan y atraviesan todo su trabajo, pero él cuando le preguntan por los simuladores en una entrega de los Martín Fierro, estamos hablando de 2003, o sea, el momento en el que salían los simuladores, 2002, 2003 por ahí, y alguien le dice como lo quiere picantear con el hecho de que los simuladores son anarquistas de izquierda, son comunistas, y el tipo le responde que no, son anarquistas de derecha, y el periodista se queda como, ¿para qué estás diciendo? Y dice, porque
ellos lo que están en contra es de las consecuencias del capitalismo brutal. No quieren el desorden. Lo que quieren es que todos nazcan en las mismas condiciones. Claro. Esta película claramente es Sí. anticapitalista. Sí. Si estás criticando a Recontra. Estados Unidos, estás automáticamente criticando el capitalismo, la cuna. Sí, Es sí. otra cosa que exportaron a todos lados. Hay El una- hecho de que además... Esa secuencia donde van a buscar la basura, o sea, visualmente es un montón la cantidad de basura y cuando empiezan a sacar como los paquetes de cualquier mierda que comen los yankees y el tipo diciendo, che, pero no está separada la basura orgánica. No sé, eso creo que le decimos para que comen conciencia. Ay, Eso es la bastante puta madre, interesante, Dios. no, a riesgo de irme por las ramas. Bueno, primero quiero decir que el momento del basurero, Ujú. el momento del matadero, Sí, tremendo. creo que incluso el momento del shopping, pero el momento del shopping está del otro lado. El basurero y el matadero nos están mostrando los lugares en donde suceden cosas horribles. Sí. O bueno, en basurero no suceden cosas horribles. No, bueno, pero creo como que es una especie forma de mostrar como que esta cultura, esta sociedad te consume y te desecha. Como... Sí, es la cultura del desecho Claro. y aplica a las cosas y a las personas. Claro. Sí, en ese eso también es cierto, pero yo lo que quería decir es que nos están mostrando las cosas que son necesarias para sostener una ciudad en la que la gente tiene fiestas en los balcones y todas esas Claro, pelotudes, también, en Sí. las que hay armas, más armas que personas. Bueno, todas estas cosas son necesarias. Tenemos ciudades de basura. Y creo que acá está el plano que más quedó grabado en mi memoria y el que me parece que puede servir de tesis de lo que está queriendo decir Cifrón en general, más allá de lo que está sucediendo en esta cacería. Cuando vemos que la protagonista y su compañero están revolviendo la basura, creo que hay un tilt de cámara. Esto es cuando la cámara va de abajo para arriba, hace un movimiento vertical. Bueno, les permitieron hacer lo que vinieron a hacer. A la mierda, va a ser un trabajo bastante difícil porque hay mucha basura. A medida que avanza el tilt, creo que te olvidás de ellos y decís, a la mierda, cuánta basura generamos, qué basurero tan grande. Y esto no para. Y hay un punto en el que llegamos al horizonte, el basurero parece no terminar, seguir infinitamente, perderse en el horizonte, pero ¿qué vemos en el horizonte? Asomarse los edificios de la ciudad. Mm, La claro, ciudad es una continuación del basurero. del basurero. Y me parece que está constantemente, bueno, yo lo conecté con el shopping porque justamente todos estos lugares, el lugar en el que se desecha todo nuestra basura y el lugar en donde de forma industrial están asesinando animales, es para sostener una vida que creo que nos estamos dando cuenta de a poco, muchos, que esto no es del todo sostenible. Fingimos demencia, pero un día no vamos a poder fingir más. Hay momentos más didácticos. La cena con estos dos hombres me parece que se pone un poco más didáctica. Lo que sucede con los políticos tiene buenos momentos y tiene otros que me parecía un poco hablar a cámara. Pero también está bueno, qué sé yo, el momento de los políticos deviene en mostrarte las dos caras de la moneda de, si se quiere, entre 1000 comillas, los loquitos. Porque vos por un lado tenés a este tirador que cuando lo conocemos y sabemos qué es lo que pasó y sabemos lo que atravesó y sabemos que él es resultado de 1500 fallas en el sistema. Sí, eventualmente. Del otro lado tenés a los maniáticos que llaman a la tele y dicen no, porque yo sé dónde viven y los vamos a matar a todos. Y en realidad los tipos eran miembros eran de los fachos que tienen ellos allá, que llamaron para hacerse los guapos y van cargados a todos lados y se termina convirtiendo todo en una masacre. Claro. Sí. Y también está el chico que se termina suicidando porque la acorrala. Ay, la parte el del FBI. pibe que se mata es horrible. Sí. Sí. Encontramos a este tipo que más o menos nos parece que puede ser el sospechoso por nuestros propios sesgos personales y raciales y somos responsables de la muerte de una persona. Sí, lo que llama más la atención es que no les importa mucho. Si lo pensás 2 segundos, y bueno, esto pasa. Si Sí. lo pensás 2 segundos, claramente no es esa persona, un tirador profesional. Pero necesitaban... Ese Claro. era el tema. Está todo el tiempo esta cosa de necesitamos que parezca que estamos avanzando. Y no Claro. estás avanzando porque no hay pistas y de hecho las propuestas de investigación que ellos dan es como no se puede. No es demasiado, no es muy complicado, no nos va a dar resultados inmediatos. Pero bueno, yo quería decir varias cosas de lo que estamos hablando. Una
Creo que la película no empatiza mucho con estos supremacistas blancos. No, cero. No. Pero se podría hacer un caso de que esta gente también, por alguna razón, son así, ¿no? Se les ocurrió a ellos solos amenazar a alguien, viste, en la televisión. Estar con armas, bueno, acá no podría suceder porque no podés comprar un arma. Así como así. Sí, en los Walmart. No Claro. podés ir al súper o pedirte un arma por Amazon. Sí, bueno, pero hay momentos, eso quería decir, el tiroteo que sucede en el mercadito es excelente también, Sí. la tensión que hay Sí, ahí sí. es muy buena. Cuando Eh, le pueden sacar al viejito ahí. Ay, el Sí. viejo ciego y sordo, Dios. que qué empieza, mal que lo ahí se pasé. empieza a poner intenso y los tipos se dan cuenta y sabes que de acá alguno no sale, por suerte es el Danny McBride, el que se parece a Danny McBride, no sé si se dieron cuenta. Pero yo dije, bueno, acá por ahí matan al que más queremos. ¿Puedo decir el negro? Porque Podés decirlo, no nos acordamos el nombre Claro, de ninguno de los es- personajes en este sí. momento. somos así acá. Pero sí, esa secuencia está muy bien. Me causó gracia, hay algunos momentos que funcionan mejor con los políticos que otros. Me causó gracia una cosa muy de cinéfilo. Dijimos 1000 veces, esto que están haciendo hace que se parezcan al alcalde de Tiburón, ¿no? Lo de no cerrar las playas cuando hay un tiburón Sí. suelto. Y nunca había pensado que en Tiburón 2 sigue siendo el alcalde, el chabón. Claro, está bien, es un excelente punto. Sí. Pero me parece que un poco lo que está diciendo es, con esto de estos supremacistas blancos, creo que también está poniendo la culpa en el mismo sistema, que puede derivar en distintas cosas, porque el caso de Eleanor, creo que era el personaje de Shailene Woodley, Sí. también ella es una consecuencia del sistema, que obviamente completamente diferente, porque en su caso cada uno descarga de diferente manera, digamos, si se quiere, lo que absorben de chicos. Yo creo que cómo funciona esas dos caras de la misma moneda, que son Ujú. el asesino y ella, Ujú. es que una se lastima a sí misma y el otro tiene que lastimar a Claro. otra Sí, cómo persona. está el alivio. Y la que otra- buscan, claro, en dónde encuentran el alivio. Ella lo encuentra lastimándose a sí misma y lo hizo a través de el abuso de sustancias y después cortándose, intentos de suicidio. Y este tipo es directamente, bueno, me tengo que deshacer del ruido. ¿Cómo me deshago del ruido? En vez de irme a la mierda y empiezo a matar a la gente que hace ruido. Pero bueno, también quería decir que se le da mucho protagonismo a la televisión y yo Ujú. no soy un especialista en el tema, pero me parece que los medios terminan teniendo prácticamente la misma culpa Sí. de que sucedan Es estas que cosas. los medios fueron, por ejemplo, los responsables del tiroteo en el mercadito. Claro. Empezaron a recibir llamadas al aire Sí, por orden del FBI, pero bueno, vos como cabeza del canal podés decirle, no voy a cargar con esta responsabilidad, yo no me voy a hacer cargo de esto. pero yo me refería más a que cada uno de estos tiradores tiene sus 15 minutos de fama. Ah, Son sí. de lo que más se habla en estos noticieros, canales de noticias. Ese es el tema. Estados Unidos tiene 20 canales de 24 horas de noticias. Y las tenés que llenar con algo. Las tenés que llenar con algo. Entonces empieza la confabulación, la entrevista del vecino, del tío, del primo, del amigo. Sí, sí. Pero bueno, yo tengo esta teoría que puede no ser cierta, es una cosa medio general la que pienso. Pero hay ciertas cosas que hasta que no las ves en una película, en la televisión, jamás se te ocurren. No. Si ahora hay un tirador, viste, el de Las Vegas, que fue un demente, fue parecido a esto, un francotirador que mató como 29 personas, que en un momento dicen, Las Vegas, no cerramos Las Vegas. Bueno, sí, porque se mató en el momento. Este Claro, tipo está suelto, es claro. como, ¿no entendés la diferencia? Tal vez una persona que nunca, viste, tiene armas a mano, ese es el mayor problema. Por ahí nunca se te había ocurrido y ahora se te ocurre. Es complicada, porque tampoco estoy diciendo Pero eso. hay análisis hechos acerca de eso. En el momento en el que se empiezan a dar, al ser canales de noticias, tenés que llenar el tiempo con algo, entonces empieza a dar prácticamente el plano del crimen. Claro. ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde lo consiguió? Entonces, básicamente estás creando un manual de instrucciones. Sí. Y está probado que pasa. Claro. Bueno, pero hay películas que me dejan la misma idea de repente. Y por eso es algo bastante complicado, porque tampoco estoy diciendo, estoy completamente de acuerdo en algo que dicen en el momento que jugar al Call of Duty no te hace experto tirador. Claro. Y bueno, ahí volvemos al tema de la crítica yankee. Se está diciendo que a los yankees no les gustó esta película porque los critica. A mí me parece que hay un montón de películas que critican esto. En general, Ellos mismos a veces se critican. Mm. ellos mismos se critican, pero parece que va más por el lado, o sea, la crítica, Hollywood, tienden a ser más liberales, pero yo creo que se está llegando a ese otro extremo
en el que estos tiradores no se los pueden ver como humanos. Y me parece que el problema que tiene esta película es que los humaniza. Desde el comienzo, desde el primer problema discurso. que ven ellos, decís. Me parece que lo que no les Sí. gusta, Claro. lo que no les gustó Sí. es eso. Sí, para mí sin duda. O sea, la respuesta y la motivación que da de por qué está haciendo lo que está haciendo es lo que no les gusta. Eso es lo El hecho complicado. de que vos tenés una conversación con él en el que te cuenta el tipo tiene los problemas que tiene porque el padre era un borracho que tenía un arma y le dispara al hijo. Bueno, que salen a cazar, el tipo tenía acceso a las armas y le dispara al hijo. Sí, sí, a eso quería llegar, más allá de la sociedad en general. La primera falla viene desde adentro de la casa y eso es bastante interesante. El tipo, después de tener esa conversación, no frena. Hay como una serie de cosas que entiendo que pueden llegar a ser complicadas para cierta gente que ve todo en extremos, ¿viste? Y una de las cosas más interesantes que tiene esta película es eso. Te presenta a este asesino como una persona. Todo el mundo. Sí. Todos No. somos personas. Y de hecho ella lo que le termina planteando en un momento y que vos entendés que es genuino, no es una trampa, es te entregás y yo te voy a ayudar. Y si vas a la cárcel vas a estar tranquilo, vas a tener ese silencio y esa soledad que vos estás anhelando. Y es genuino lo que ella le está diciendo, Sí. ella de verdad lo quiere ayudar. Ahora me haces acordar, ahí tiran un diálogo que sí, me parece que no funciona, ¿viste? Cuando se estrella contra el piso, Sí. cuando le grita, los remedios funcionan. Los remedios funcionan. Sí, sí, yo lo sé, pero es muy estúpido eso. Era un montón, sí. Otra cosa que me interesó un montón es que al principio el hombre Ben Mendelsohn, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Lamarck, algo así. Lamarck, sí, Lamarck, está bueno el sí, nombre. Ahora sí. que... Me parece que Cifrón elige buenos nombres para su personaje. Al principio parece el hombre perfecto, el investigador del FBI perfecto. Llega, da ese discurso espectacular en Sí, la sí, oficina, inspira. sí. Bueno, un tema del que no hablamos mucho es que es una película mucho sobre las miradas. Están constantemente mostrándonos cómo el asesino mira al mundo, cómo Shailene... Bueno, tampoco me acuerdo el nombre del personaje. ¿O sí, Vicky? No. Eleanor Falco. Eleanor, sí, también lo sabía. Bueno, Sí. constantemente está mirando cómo se da cuenta de las pistas. Ellos dos más que nada. Y bueno, ahí vemos cómo lo empieza a mirar. Ella quiere ser él. Después cuando lo despiden, ahí se ve que se mete el orgullo de por medio porque no tiene sentido que vayan a buscar al asesino ellos dos nada más. Sí, pero es como algo re típico del género, o sea, siempre pasa eso. Sí. Es típico del género, sí, sí. Sí, tipo en Funciona. Man of Easttown pasa, en El silencio de los inocentes pasa, no sé, siempre pasa. Funciona, pero creo que acá te deja la idea de que te lo están ensuciando un poco al personaje, me parece a mí. Y después, creo que una de las cosas que más me interesaron del personaje de ella, que estuvimos hablando de un montón de cosas que dice la peli, el personaje de ella por momentos me parecía medio soso. No es Clarice Sterling, ni cerca. Sí, o sea, entiendo por qué está escrito como está escrito, pero es cierto que capaz le falta una capa más. Sí, no es eléctrica como es Jodie Foster en esa peli. Igual, bueno. de nuevo, este es un policial, un buen policial. Mm. Zodiac, Seven, El silencio de los inocentes, eso es otra cosa. Pero de Sí. nuevo, son policiales que sostienen a un monstruo como protagonista, Sí. a un caso aislado, a un loquito. Entiendo la diferencia, pero yo digo más como película, Claro. ¿viste? Sí. Cine puro. Sí, como pero por ahí decía, Zodiac había una capaz es época en lo donde- más parecido en el sentido de que el foco no está puesto tipo en el Hannibal Lecter, sino en la gente alrededor tratando de... En la ciudad. Exacto. Zodiac es más una película sobre la ciudad de San Sí, Francisco y que sobre la gente que se obsesiona con buscar quién es y demás. Sí, Sí, sí. sobre todo porque el asesino en sí no está nunca. Claro. Claro. Están cartas. Y nunca, bueno, no quiero arruinar el final, pero bueno, sí, ahí encima está un poco más al frente estas cosas que estamos hablando de que Cifrón está pintando la ciudad norteamericana, pero la verdad que hay un montón de cosas, está bien, acá no hay tantas armas, pero hay un montón de cosas que aplican a todos lados, y no necesariamente por la importación, viste, de valores Sí. de Estados Unidos. Pero bueno, lo que quería decir es que me encantó el final, porque la ensucia un poco a ella. Vos te quedás con la idea de quedó re mal por la muerte de Lamarck. No, lo último que vemos es que sonríe porque consiguió lo que quería. Eso Sí, pero a mí me pareció que eso le ve el lado bueno, digamos. Sí. Capaz que no vas a poder solucionar las cosas y las instituciones, pero si vos tenés buenas intenciones, desde adentro algo podés hacer. Y hablando de esto de él transando con los estudios, capaz él un poco puso ahí esto de decir, bueno, ¿sabes qué? Trato de decir mi verdad, aunque tenga que o resignar cosas o que no todo me parezca lo ideal, pero termina saliendo algo dentro de todo bueno de esto.
Y creo que es lo que le pasa a Shailene Woodley trabajando para el FBI al final. Me parece que tiene que ver también con todo esto que termina planteando la película, ¿no? De una cuestión... Todo es una cuestión social y toda cuestión social también es política. Y hay también una cuestión de mínimamente trabajando con ellos estoy haciendo no solo lo que quiero, sino lo que la Mark quería que yo hiciera, porque él fue el primero en decir, vos tenés toda la madera de detective y de persona que trabaja en el FBI, de investigadora del FBI. Y es encontrar, aunque sea un espacio en ese sistema. Una entrada. Sí, y Sí. también hay una parte que creo que la Mark lo dice, tenés que elegir qué batallas luchar y medio es eso. Yo creo que todo el tiempo la película te está diciendo que tenés que hacer compromisos. Ujú. Yo no estoy convencido de que Cifrón esté de acuerdo con eso y mi interpretación va más por el otro lado. Que al final, o sea, la forma en la que consigue ese espacio que ella siempre quiso y le fue negado es muy complicada. Implica muchísima mentira. Y al final esa sonrisita a mí me dejó la idea de que le chupan huevo. Porque No, llegó para a mí donde no. quería llegar. No, yo no lo vi como que le chupó un huevo, sobre todo por el tema de que lo último, una de las cosas que negocia cuando está negociando todo esto es, lo vas a honrar, Sí. lo vas Sí, a le van a dar una reconocer medalla. y además la pensión entera le va a ir al marido. Sí, pero es una enorme mentira. Me parece que por ahí se puede ir para los dos lados. Mi interpretación me parece mucho mejor. que la No, de para mí ustedes. no. Bueno, No me a mí gusta- me gusta más la Bueno, No me nuestra. gusta cuando la obvio. gente es totalmente cínica y dice que todos son una mierda. O sea, para mí, Cifrón dice que esta chica no es una mierda. Esta chica tiene algo. Claro. Relatos Salvajes era bastante cínica también. Sí, pero con cariño sobre nosotros. Qué sé yo, es un poco cínica, pero Sí. si vos me preguntás un poco la banco a Rita Cortés en lo que hace. Sí, bueno, pero para mí las 6 historias terminan siendo... No dejan bien parado a nadie y eso es una cosa que se dijo en su momento. Pero bueno, quédense con su final de Hollywood, No, chicas. no es tampoco final de Hollywood, para nada. Estoy jodiendo, Ah, estoy tratando de terminar. Evidentemente ya desarrollamos los dos puntos de vista posibles del final. Ahora sí, sin más que decir, esto fue Que me sé después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Victoria Iraldi. Y yo, Julieta Cáceres. Chao. Yo también siento gran aversión hacia las personas